Del Evangelio según San Mateo. Pasado el sábado, al clarar el primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a visitar el sepulcro. De repente se produjo un violento temblor. El ángel del Señor bajó del cielo, se dirigió al sepulcro, hizo rodar la piedra de la entrada y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el relámpago y sus ropas blancas como la nieve. Al ver al ángel, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: «Ustedes no tienen por qué temer. Yo sé que buscan a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como lo había anunciado. Vengan a ver al lugar donde lo habían puesto. Pero vuelvan enseguida y digan a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos, y ya se les adelanta camino a Galilea. Allí lo verán ustedes. Con esto ya se lo dije a todo». Ellas se fueron al instante del sepulcro, con temor, pero con una alegría inmensa a la vez, y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro en el camino y les dijo: «Paz a ustedes». Las mujeres se acercaron, se abrazaron a sus pies y lo adoraron. Jesús les dijo enseguida: «No tengan miedo. Vayan ahora y digan a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allí me verán». Palabra de Dios. Después de haber escuchado la lectura de este evangelio, este pasaje bíblico, vamos a desmenuzar un poco 5 puntos muy importantes. Esto precisamente en torno al tiempo que estamos viviendo, que es este tiempo de Pascua, en donde recordamos la resurrección de nuestro Señor. El primer punto que vamos a analizar es precisamente el poder recordarnos a nosotras qué es la resurrección. Hablamos mucho de la resurrección, festejamos la resurrección, pero sí es importante el que podamos darnos un tiempo, un espacio para ubicar qué es la resurrección. Vamos a hacerlo en unos instantes. Recuerda, ¿qué es la resurrección de Jesús? Muy bien. En primero, lo que tenemos que recordar que es un hecho real. Es un acontecimiento real, no es una fantasía, no es un cuentito, no es una historieta. Es un hecho real. Es un hecho real que tampoco es el producto de la imaginación de sus discípulos o de los apóstoles o de sus seguidores, no. Es un hecho real. Es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Es un acontecimiento tan real que saca a los apóstoles de ese desconcierto en que empiezan ellos a vivir después de la crucifixión. Viven en un desconcierto, en una frustración, y el acontecimiento de la resurrección los saca, los estremece y los lleva a una transformación en la que descubren a Jesús de una manera muy diferente. Ya no es el mismo con el que convivieron muchos, 3 años al menos. No es el mismo, hay algo diferente. Y ese algo diferente, pues es precisamente un Jesús resucitado. No, la resurrección no es el retorno de Jesús a su vida anterior, hablándolo de manera biológica. No vuelve a retomar su cuerpo, no es esa volver a la vida de manera biológica.
No, tampoco es una reanimación de un cadáver, como fue el caso de Lázaro. Es una reanimación del cadáver, como fue el caso de la hija de Jairo, o como fue el caso del hijo o del joven de Naín. Ahí hay una reanimación de un cadáver, vuelven ellos a, pues se reanima con su cuerpo y todo, eso es una reanimación. Pero Jesús en la resurrección no es una reanimación. La resurrección de Jesús es la entrada definitiva a la vida de Dios. Eso es la resurrección, la entrada divina a la vida de Dios. Vida en que la muerte no tiene ya ningún dominio sobre él. Y que además esta resurrección nos indica en los textos también bíblicos que Jesús no vivió la corrupción del cuerpo. Es algo hermoso. Es entonces la entrada definitiva a la vida de Dios. Los evangelistas nos dicen que Jesús es el mismo, pero no es el de antes. Fíjense, es el mismo, pero no es el de antes. Hay algo diferente. Se les presenta a los discípulos lleno de vida, pero ellos no lo reconocen de inmediato. ¿Qué hay? ¿Qué hay de diferente? Está en medio de los suyos, sus discípulos, sus amigos, pero no, ellos no lo pueden retener. Ya ven que cuando llega con ellos, están reunidos en oración, llega él y lo quieren tener ahí, pero se va. No sé, no lo pueden retener. Es alguien real y concreto, pero no pueden convivir con él como lo hacían en Galilea antes de la crucifixión. Ya no pueden convivir de la misma manera. Y algo importantísimo es que los discípulos no dudan que es Jesús en una existencia nueva, existencia al lado de Dios, es la vida de Dios. Ese es el punto número 1. Entonces, ¿qué es la resurrección? El punto número 2, retomando el pasaje bíblico, nos vamos a centrarnos en uno de los aspectos que viven las mujeres. Fíjense, las mujeres experimentan temor. Esto está en el versículo 8. En el versículo 8 nos dice: ellas se fueron al instante del sepulcro con temor. Pero ese temor es diferente a sentir un miedo, un pánico de las cosas negativas. No. Aquí el temor que experimentan las mujeres es un temor diferente ante el misterio de la resurrección. Hay muchas preguntas en sus cabecitas, en sus mentes, en su corazón que está acelerado. Hay muchas preguntas. No alcanzan a comprender qué es lo que está pasando. En un primer momento, en la Sagrada Escritura, en este pasaje bíblico, nos dice: hay un violento temblor. Ya desde ahí, pobres. Después, el ángel del Señor baja del cielo. Su aspecto y sus ropas son diferentes. Una blancura en la ropa del ángel que pues también las impacta. Después, la piedra es quitada, es removida, la piedra que tapaba el sepulcro. Las palabras que les dirige el ángel no está aquí. Pasen, vean, el sepulcro está vacío, no está aquí. Y también ese no encontrar a Jesús. Entonces su cabeza da miles de vueltas y es precisamente ese misterio de la resurrección que las hace tener ese temor.
¿qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? ¿Qué es todo esto? ¿Dónde está el maestro? ¿Cómo es que va camino a Galilea? Fíjense, el temor ante el misterio de la resurrección. No es un temor que las detenga, sino que es un temor que les mueve aquí en su cabecita muchas preguntas y que su corazón late, está acelerado, pero es ante el misterio, ante el gran misterio de la resurrección. El punto número 3, ya vimos el primero, que es la resurrección. El segundo punto, las mujeres experimentan temor. Y ahora el tercer punto es las mujeres se llenan de alegría. En este mismo versículo, en el versículo 8, nos dice, fíjense, no nada más dice, ellas se fueron al instante del sepulcro con temor, pero con una alegría inmensa a la vez, con una alegría inmensa a la vez. Ellas no pueden encerrar en sí, en ellas, no pueden contener en ellas esa grande alegría. No entienden cómo, pero hay una grande alegría. No está aquí, ha resucitado, lo vamos a ver en Galilea. No pueden contener esa alegría y inmediatamente parten a cumplir lo que el ángel les indica, ¿verdad? Y el yendo de camino se encuentran al maestro. Pero antes de esto ellas van pensando, ¿verdad? También entre todas esas cuestiones que traen en su cabecita, van pensando, se ha cumplido la escritura. Y eso las llena de alegría, se ha cumplido lo que el maestro dijo. Ha triunfado sobre la muerte, no está aquí, no ha muerto, lo vamos a ver en Galilea. Y pues ya yendo entonces de camino, se dejan encontrar con él. Fíjense qué hermoso, se dejan encontrar con él. Y él, pues se dejan iluminar, se dejan mirar por él. ¿Cómo sería ese momento de estas mujeres? En medio de ese temor ante el misterio, ellas se dejan iluminar y escuchan, tienen el encuentro con Jesús. Ese Jesús que da a su vida un toque desbordante de alegría. No me las puedo imaginar. Después de la gran tristeza que vivieron allá, cuando fue todo la pasión y la crucifixión del Señor, todo ese dolor, toda esa tristeza, todo ese sufrimiento, en este momento totalmente cambia ante la resurrección del Señor, ante las palabras del ángel que les anuncia, no está aquí, vayan a Galilea, allá va a estar, díganle a los hermanos. Cambia ese dolor, esa tristeza, ese sufrimiento del acontecimiento crucifixión, cambia en el momento en que en el camino se lo encuentran y que les habla, que les dice, no teman, soy yo. Y pues pasamos al cuarto punto. El cuarto punto pues nos habla de cómo ellas, ante este acontecimiento, ante este misterio, pues su fe se vuelve firme en Jesús, en el Maestro, pero no Jesús resucitado. Y esa fe firme es una fe además activa, que no se queda ahí estática, guardada, como lo decíamos de la cuestión de la alegría. No se pueden guardar la alegría de saber que está resucitado. Así es su fe en el resucitado se vuelve una fe activa, que las lleva a moverse, ¿sí? El bien se comunica y las mujeres corren a llevar la noticia. La experiencia del encuentro con Jesús no pueden guardarla para sí mismas. Y yo creo que recordamos en la vida de cada una de nosotras, cuando hemos tenido realmente ese encuentro, esa experiencia de estar con el Señor,
sabemos que no lo podemos guardar. Tal vez no encontramos las palabras de poderlo decir. Esto es lo que viví con el Señor. Esto es lo que el Señor me dijo. Esto es lo que el Señor me comunica. Tal vez no tengamos las palabras para expresarlo. Pero sabemos de antemano que ese encuentro con el Señor es un encuentro que ha incrementado nuestra fe, la ha llevado a las alturas. Y esa fe misma no la podemos guardar. Es comunicar. Y recordando los encuentros, ¿verdad? Cuando tuvieron ustedes el primer retiro, pues esa experiencia que vivieron en el retiro, no se la guardaron. Empezaron a comunicar a las otras mujeres, ¿verdad? A sus amigas, a sus vecinas, a sus parientas. No les dijeron el contenido del retiro. Mas, sin embargo, sí las estuvieron motivando para que ellas participaran y pudieran también tener un encuentro con el resucitado. Las mujeres, fíjense cómo fue esta fe de las mujeres. Convivieron con Jesús antes de la crucifixión. Pero aquí en el momento de la resurrección, en este pasaje bíblico, la primera parte que les ayuda a ir incrementando la fe es cuando el ángel les dice que no se encuentra ahí Jesús, que está vivo, que vayan, porque lo van a ver en Galilea. Después ya en el camino se encuentran a Jesús y Él les da el mandato. Primero les dice, no tengan miedo ante este misterio, no tengan miedo. Y se presenta con ellas. Y ellas se arrodillan y lo abrazan. Y Él en ese momento después se les dice, no tengan miedo. Y les confía un mensaje. Y ese mensaje es, vayan ahora y digan a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allí los veré. Fíjense qué hermoso mensaje. Vayan ahora con mis hermanos y díganles que vayan a Galilea. Ahí los veré. ¿Por qué se presenta Jesús primero a las mujeres? Tal vez el corazón está más abierto a lo sobrenatural. Tal vez porque pues la sensibilidad de la mujer es muy diferente, no es tan racional, tan fría a veces como la de los señores, ¿verdad? Sino la fe de los afectos, los sentimientos, la emotividad, todo de la mujer viene siendo diferente. Se presenta a ellas y ellas creen, confían. Y por eso inmediatamente corren a dar el mensaje. Y el quinto punto, pues vamos después de esta relectura del pasaje bíblico, pues vamos a ver que la iglesia, ¿qué es lo que nos pide a nosotros? Recuerden que la iglesia somos todos. ¿Qué es lo que nos piden nuestros hermanos a todos? Pues que mostremos precisamente el triunfo de Cristo. Que veamos, que gritemos, que caminemos, que respiremos, que miremos, que hagamos. Que todos puedan ver que Cristo está vivo, que no se quedó en la cruz. Vivir en la alegría de la Pascua nos hace tanto bien. Y más en estos momentos que estamos tan confundidos ante lo que ocurre. Enfermos por aquí, enfermos por allá, verdades aquí, mentiras allá. En nuestros mismos hogares, momentos de alegría, de convivir maravillosamente con nuestra familia, momentos en donde pues estamos todos como perros y gatos, o estamos como un costal de chayotes, ¿verdad? Dándonos unos con otros pues, con las espinitas. Ante estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, además encerrados en una pequeña casita o en pues nuestros hogares, allí estamos metidos. En estos momentos, cuánto bien nos hace recordar y vivir la alegría de la resurrección. Que podamos recordar a cada instante, Jesús está vivo. Jesús está vivo.
Jesús está vivo. No es válido que huyamos de la resurrección y que nos metamos en los momentos de muerte. No es válido. No hay que meternos y agobiarnos y, como se dice vulgarmente, darle la mamila a la tristeza todo el tiempo y al agobio y a todo eso. No. Quienes creemos, como estas mujeres del pasaje bíblico, quienes creemos en la resurrección de Jesús, no es válido dejarnos dominar por todo lo que estamos viviendo. Hay que ser creativos. Señor, ¿tú qué harías en estos momentos? A ver, dinos. Estamos aquí en casa. ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías ahorita con mi esposo? Así como es. ¿Tú qué harías con mi esposa? Ay, mira cómo está. ¿Tú qué harías con los hijos? A ver, Señor, dime, ¿qué harías? Si eres un Cristo resucitado. Tú, hermana, dime, ¿qué harías? Y por eso, cuánto bien nos otorga volver a Jesús, volver a Él, nuestra mirada. No está perdido todo. No está perdido. Está perdido para quien quiere estar sumido en los corredores de la muerte. Para quien sabe que Jesús está resucitado, no está perdido. Pero sí hay que volver la vista a Él y recordar que nos ama. Que nunca se cansa de perdonarnos, que nos anima a cada instante a seguir adelante, que carga sobre sus hombros nuestras culpas, que su misericordia para con nosotros, su paciencia es infinita y que nunca nos falla. Y lo vemos desde la promesa hecha ya a nuestros primeros padres hasta llegar a este momento de la resurrección. Promesa cumplida. Padre misericordioso que nos ama, que está con nosotros, que ha resucitado a su Hijo, cumpliendo todo este plan de salvación, redención por ti, por mí, por nosotros, por la gente que amamos. Renovemos entonces nuestro modo de vivir y de estar entre nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros parientes. Renovemos nuestro modo de vivir desde el resucitado. Y pues pidamos mucho para que podamos decir siempre, tal vez no con nuestras palabras, sino con nuestras obras, con nuestro pensar, con nuestro mirar, con nuestro abrazar. Bueno, ahorita no lo podemos hacer, pero es un momento, ¿verdad? Que podamos decir, vivo con alegría, con gozo, con seguridad, con mucho amor, a quien me ha dado para que lo regale a otros. Vivo de esta manera porque he visto al Señor y he visto al Señor resucitado. Ahora una pregunta. Hazte esta pregunta a ti misma. ¿De qué puedo preocuparme? Si todo lo puedo en aquel que me conforta.
Señor nuestro Dios.